buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. La clase va encaminada a lo que es el área de ciencias sociales, como ustedes recordarán. Estamos trabajando en la primera parte lo que es historia de México. La clase pasada trabajamos lo que viene siendo el poblamiento de América y los horizontes culturales. Aridoamérica, Oasis América, Mesoamérica. Y en este sentido, fuimos manejando etapas ya en el sentido de la llegada de los españoles y la etapa prehispánica. Algunas de las grandes culturas que llegan y se asientan en la zona principal, que es Mesoamérica, mayas, olmecas, toltecas, y cómo se va conformando estas grandes civilizaciones en tres etapas, lo que viene siendo el preclásico, el clásico y el posclásico. Y con el posclásico, con la fecha que recuperamos de 1521, la caída de México Tenochtitlan, iniciábamos el proceso de conquista, dos etapas, conquista material y conquista espiritual. Aunque van de la mano, trabajamos cómo se van desarrollando estas, ¿ok? Bien, el día de hoy vamos a darle continuidad. Esto ya es de alguna forma repetitivo porque lo trabajamos el miércoles y el viernes, ahí con sus vicisitudes, ahí con sus problemillas, pero sí trabajamos el viernes y recuperamos todas estas etapas, ¿ok? Entonces, hoy vamos a trabajar con lo que es la parte de la Nueva España, el virreinato de la Nueva España, y que, como mencionábamos, 1521, cae México Tenochtitlan y empieza otro proceso diferente al que habíamos manejado en la etapa prehispánica, ¿sí? Un imperio, los aztecas, que terminan cediendo el poder a los europeos. Entonces, la idea es que a partir de lo que nos pueden preguntar en el examen, tenemos que ir particularizando algunas ideas generales. No vamos a aventarnos todo el virreinato en una hora, va a ser imposible, pero sí vamos a tratar de manejar algunos datos relevantes que tengan que ver con las preguntas que nos puedan hacer en el examen. ¿Ok? Si van a estar presentes, ahí ya saben, como la vez pasada, vamos a recibir ahí los mensajes, vamos a tratar de checarlos en su horario. Y la otra, que para el día viernes vamos a generar el repaso, el cual va a estar encaminado otra vez a esta etapa que vamos a trabajar. Espero que ahorita me dé tiempo de llegar a lo que es México independiente. Ustedes van a ir viendo el proceso, cómo se da, y espero que el día viernes me hagan preguntas sobre estos procesos que estamos viendo, porque si no hay ninguna pregunta, pues entonces estamos volviendo a dar la clase y creo que por ahí no va el asunto, pero no hay problema, ustedes me avisan, ¿ok? Entonces iniciamos. Vamos a compartir lo que viene siendo esta etapa. Ahí creo que ya se está viendo. El reinato de la Nueva España. Sí, quedan a cargo los españoles, el cambio de amo, el cambio de personajes en el poder, y se da con esta etapa. Venimos de un imperio, de un sometimiento de una de las grandes civilizaciones en este territorio, y pasamos a otra etapa. Recuerden, vimos cómo se va dando este proceso y cómo llegamos a esto. ¿Ok? ¿Qué es? ¿Qué es el virreinato de la Nueva España? El virreinato de la Nueva España fue una de las 4 divisiones virreinales, es decir, cómo estaba organizado el territorio con la nueva forma de entender el proceso político y territorial en América.
Perdón. Entonces, ¿cómo estaban organizadas las colonias americanas del Imperio Español? Había portugueses, había ingleses en otros espacios, pero el más importante eran aquellos que determinaban los territorios de España. Y en este sentido, este imperio determina cómo se va dando. El más importante, de alguna forma, es el Virreinato de la Nueva España. El que le seguiría sería el Virreinato del Perú, y de ahí continuarían la Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata, ya hacia Argentina. Ajá, y si ustedes pueden notar, ahorita lo vamos a checar, estas partes abarcan todo lo que viene siendo América del Norte, Centroamérica y Sudamérica. Hay algunos espacios ahí como Brasil que no están a cargo de España. El Virreinato de la Nueva España, que es el que nos toca checar a nosotros y es el que nos van a manejar en el examen, es la primera entidad territorial, la primera organización territorial de la corona española, ¿sí? Ya que ha sido derrotado el Imperio Azteca, se establece su capital en la Ciudad de México Tenochtitlan, actual Ciudad de México, y la idea, gobernada por una figura específica, el virrey. Aquí vamos a ir sacando datos para que vayan ustedes checando cómo se dan dando las preguntas. El primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco. Es importante el primer virrey porque puede llegar a haber alguna preguntilla en ese sentido. También sobre la Nueva España, una enorme extensión territorial, ahorita lo vamos a ver, y llegó a abarcar territorios conquistados por los españoles en Norteamérica y Centroamérica, lo que habíamos mencionado. A ver, aquí está el virreinato de la Nueva España. Vamos a abrirlo un poquito. Esto es de 1794. Todavía no se estructuraba bien, tuvo que ir avanzando el poder de los españoles hacia el norte y hacia esta parte. Y si ustedes ven, es todo lo que está en amarillo, vean que abarcaba Norteamérica, casi todo Norteamérica, de este lado hay ingleses, franceses, pero aquí todo lo que es lo de los españoles. Hasta Costa Rica se manejaba esta parte. Ojo, aquí también hay dominio español, pero como mencionábamos arriba, el que viene siendo de Perú, de la Nueva Granada, el de Río de Plata, también abarcaban hasta acá, pero este es el que nosotros estábamos manejando. De este lado, Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Filipinas, en este sentido, cómo se va manejando esto, también era del virreinato de la Nueva España. ¿Sí? Este mapa es del 74, hay algunas variaciones que ahí no creo que sean en este momento analizarlas, pero sí se van dando en este sentido. Entonces, hasta aquí. Virreinato de la Nueva España, ese es el tema que vamos a manejar, que es el primer gran punto de referencia de los españoles en lo que viene siendo América. ¿Ok? Bien. Aquí vamos a tratar de manejar de alguna forma, primero, cómo estaba organizado, cómo se va conformando y cómo va a estar su estructura. Son etapas bien sencillas que las sacamos para que estuvieran adecuadas para el examen. ¿Sí? ¿Cómo está organizado políticamente el virreinato? Un personaje en la parte superior, que es el virrey, y que su autoridad estaba determinada en la zona central de México. Había algunas áreas donde tal vez no era respetado como tal, pero este es la autoridad máxima, ¿sí? Se separaba, por ejemplo, con las áreas más alejadas dependían de gobernadores o audiencias. Vayan retomando estos conceptos, los gobernadores, las audiencias, alcaldes, porque puede venir algo en este sentido. ¿Sí? Entonces, lo más alejado, donde no alcanzaba tanto la idea del virrey, se manejaban las audiencias, gobernadores, alcaldes, corregidores, que era más en zona local.
normalmente estaban subordinados a las audiencias. Ahorita vamos a ver qué es eso. Consejo de Indias decidía sobre cuestiones legislativas judiciales, sobre asuntos que involucraban a las poblaciones indígenas, por eso el nombre, y todo estaba administrado por la corona española. Es así a grandes rasgos, pero ahorita vamos para que ustedes lo terminen como aquí se puede ver. Estructura política de Nueva España. La máxima autoridad, el rey, que determinaba el poder desde un lugar lejano, el rey, pero ya aquí se iba desglosando de esta manera. Máxima autoridad, Consejo de Indias, era el órgano asesor del rey, la Casa de Contratación de Sevilla, regular los comercios, por eso es importante. Yo lo pongo así en este sentido, quiero que nada más hagan referencia a ellos, ¿sí? ¿Por qué lo pongo hasta arriba? Porque realmente era el que regulaba el comercio y ese era lo importante. Era lo importante el comercio y la generación de riquezas. Ajá. Este estaba en órganos locales que con sede en la Nueva España determinaban ya aquí lo que era el poder. El virrey, estos son, en términos generales, lo que se podríamos decir que se encontraban en España o eran los que determinaban la idea del virreinato. Pero aquí en la Nueva España teníamos, estos son los importantes aquí, virrey, representante del rey en la Nueva España, y era el que definía de alguna forma, porque sí estaba a expensas de lo que mencionara o lo que pasaba con el rey y con las políticas en España. El virrey. La Real Audiencia. Estos desde aquí, chequen, vayan viéndolos. Es un órgano integrado por magistrados, ya hablamos en términos de magistrados, y era responsable de redactar ordenanzas, ciertos reglamentos, las ordenanzas, tómenlo ahí. Vamos a ir aquí trabajando algunos conceptos. Aquí les decía líneas del tiempo y me gustaría que trabajáramos glosarios también. Eso se los explico el viernes. Ordenanzas o reglamentos y tribunales especializados. Esto era la Real Audiencia. Los gobernadores eran designados por el rey, que también designaba corregidores y alcaldes mayores, que gobernaban territorios particulares. En este sentido, si vemos cómo se va dando la estructura. Los cabildos, que había cabildos españoles y de indios, ¿sí? Los municipios se gobernaban y hasta la fecha todavía podemos ver cómo manejamos los famosos ayuntamientos o cabildos, donde está el alcalde, regidores y síndico. Chequen cómo si hay aquí bases para lo que se maneja en algunos municipios, o acá eran ayuntamientos, ¿no? El ayuntamiento no se nombraba por el rey, era una situación representativa de los colonos, de las personas que vivían aquí y de los mismos vecinos. Todavía vemos esa estructura en algunas partes del país, casi todas, ¿ok? Ahí está. Entonces ya tenemos estructura política, vamos dándole seguimiento. ¿Cuándo inicia este proceso? ¿Cómo podemos hablar de lo que viene siendo, la época de la colonia, el virreinato? Durante los primeros años, de 1522 hacia adelante, se comienzan a realizar edificaciones para que van a dar el cambio a lo que viene siendo el paisaje urbano en este territorio. Entonces se comienzan las primeras edificaciones públicas, casas de los conquistadores, que empiezan a llegar más españoles y empiezan a generar su estructura social, política, y económica. Aquí lo que ponemos que se construye con los escombros de la ciudad de Mérida. Acabaron con ciudades completas y siguieron de alguna forma terminando con lo que estaba construido. Hay algunas zonas que desaparecieron su totalidad, con eso mismo se empezó a construir. Acuérdense de la conquista espiritual. Todo esto por mano de obra indígena. Cortés, que es el que queda a cargo en este sentido de la parte de la conquista, y que luego hay algunos problemillas ahí en términos políticos porque no quedó como virrey, que se esperaba que fuera él
por ser el gran conquistador, pero ahorita lo vemos. Empieza Cortés a repartir tierras y ojo, también empieza a repartir indios. Recompensa a todos sus soldados, sus capitanes que vinieron en esta expedición y da comienzo a esta idea de las encomiendas. Ahorita vamos a ver qué es una encomienda, las cuales ya empiezan a regularse desde 1512. ¿Y qué es la encomienda? El derecho de los habitantes españoles, ese derecho, esa encomienda, a beneficiarse de la obra indígena y que podían trabajar para ellos. Esclavitud, a final de cuentas, ¿no? Y ellos lo que les otorgaban era evangelización, los evangelizaban. ¿Ok? Aquí está. Entonces, de aquí tenemos que ir sacando conceptos claves que nos manejan. Primeras edificaciones, si ustedes ven, esta es la parte de la Ciudad de México, que es donde se empieza a generar una idea de centralismo para toda la Nueva España. Aquí es donde empiezan a construir. Si tuviéramos la manera de ver cómo estaba estructurada México Tenochtitlan, pues se toman bases, pero se edifica sobre ellas de alguna forma. Lagos con formación estructural diferente. A ver si pueden conseguir ahí una fotito nueva de la Ciudad de México. Estaría bien, aquí me faltó. Si puedo, la pongo para cuando lo envíe y van a checar cómo están las bases. Entonces, aquí recuperamos encomiendas, que son las encomiendas y cómo se van dando. ¿Ok? En términos sociales, la sociedad de este territorio estaba integrada por estratos sociales, niveles bien definidos en términos sociales y que inculcaba de alguna forma, involucraba, perdón, situaciones raciales. Entonces, las tres más definidas, las más importantes, distinguía a los blancos, en términos raciales, los blancos, que eran españoles peninsulares. Importante aquí, nos pueden preguntar sobre castas, ¿ok? Españoles peninsulares, criollos, nacidos en el virreinato, ahorita vemos que son ellos, indígenas, que eran los sobrevivientes a esta conquista, y que de alguna forma, en términos generales, pues eran esclavizados, subordinados, dice a los españoles, pero pues había diferencias porque trajeron algunos que llamaban esclavos, algunos traídos de África, pocos en comparación con más al norte, o en parte de Centroamérica, Cuba, Entonces aquí, de alguna forma, ya empezamos a ver cómo está estructurado socialmente y económicamente, porque estos los trajeron ¿para qué? Para que trabajaran en las labores que se dan en la Nueva España. Ahorita vamos para allá. Ok. Entonces, primero, las castas de la Nueva España. Nos pueden preguntar de esto, ¿sí? Es una situación jerárquica del más alto al más bajo y que se va determinando de acuerdo a situación de raza y también de acuerdo a situación económica. Entonces, la que impera en este sentido es esta, las castas, desde el siglo XV hasta el siglo XVII, que se empiezan a manejar con un cambio importante en la etapa de nuestro país. ¿Cómo se conformaban? Grupos étnicos, sociales, que eran el producto de un proceso de mestizaje, de intercambio ahí genético, y las tres principales castas que podríamos mencionar, las que arriba se dicen, europeos o peninsulares, aquellos que llegaban de España, de la península. Recuerden que ubicamos en Europa a España dentro de esta península ibérica, indígenas americanos, y negros africanos. Es una jerarquía muy general, pero ahorita la vamos a trabajar. Era algo, podríamos decir, que oficial aquí se reglamentaba. 19 grupos sociales dentro de estas tres castas principales, las otras también eran llamadas castas, pero eran grupos. Y en este sentido son 19. No creo que nos pregunten cómo están estructurados cada uno, pero por si nos preguntan, y también a mí se me hace interesante que lo recuperemos, ¿sí? Entonces,
Aquí está. 19 eran los criollos y van así en términos de principal. Entonces, los criollos eran europeos asentados en América, los mestizos, un hombre europeo y una mujer indígena, ajá, mulato, castizo, ajá. Yo digo que aquí, de alguna forma, eh, estos serían los más importantes. Los criollos, en términos generales, los mestizos, ajá, un hombre europeo y una mujer indígena, ajá. Entonces, estas son los que van a dar y determinar la importancia de las etapas consiguientes en nuestra historia. ¿Ok? Aquí están, se los pongo, ahí los revisan, los checan, todos estos. Son de alguna forma estratos sociales que tienen impacto, pero yo creo que con los primeros. Ajá. Los últimos ya es muy difícil encontrar algún tipo de estas casas, aparte que se terminan, pero ahí estamos, ¿ok? Ajá. ¿Dónde estaba ubicada la capital? Esto es en términos, lo que vimos, esto es las castas, está en términos sociales. Vamos a ver cómo está estructurado en términos urbanísticos, decíamos cómo se va manejando el avance en el territorio. La capital del virreinato, Ciudad de México, estilo europeo. Ustedes chequen ya cómo va el cambio. Este es el centro de lo que manejamos acá. Aquí está. Entonces, instituciones occidentales, iglesia, las situaciones de poder, una casa de moneda y ayuntamiento, Ciudad de México, ajá, que tiene de alguna forma acentuar en términos estructurales el dominio español, ajá, y se iban desapareciendo todos los vestigios prehispánicos que ahora se tratan de recuperar, pero que están sobre instituciones bastante fuertes. Chequen, en casi todos las ciudades importantes de la Nueva España están estructuradas de esta forma, ¿sí? Iglesia, poderes, aquí está la iglesia, ajá, aquí está ayuntamiento, acá está de alguna forma lo que tiene que ver con los dineros, los bancos, la casa de moneda, y así están casi todos. ¿Sí? Si ustedes chequenlos cómo están estructurados, si conocen alguna ciudad así, así están casi todos. Y esto tiene que ver con esta idea de imponer de alguna forma también una estructura urbanística. ¿Ok? Ajá. Actividades económicas en la Nueva España. ¿Qué actividades económicas? Nos pueden también preguntar sobre cómo se dan estas actividades y cuáles serían las más importantes. Podríamos hablar de muchísimas, pero vamos a ir sobre las más importantes y las que pueden venir en el examen. Sí, la minería, podríamos decir que es la que se considera la más importante. Ajá. ¿Por qué? Porque de alguna forma era la que generaba más riqueza. Ya en términos de exportación de toda esta riqueza que se lleva a España, esta podría ser la más importante, aunque también la agricultura, la ganadería determinan importancia en la colonia. Las áreas donde se trabajó más fue en el trigo, la caña de azúcar y arroz. Estas aparentemente ya eran las definidas por las costumbres españolas. ¿Sí? La minería fundamental para el desarrollo de esta economía, por eso les decía que se pone como la más importante, ajá, ya que generó mucha riqueza y fue la principal actividad exportadora. Es decir, se llevaban plata y oro hacia lo que viene siendo Europa. ¿Sí? Aquí un dato que tiene que ver con la minería. Se consolida el oro y la plata principalmente como patrones financieros, eran lo que determinaban en términos internacionales. Y entonces aquí la moneda oficial la determina Antonio María de Bucareli, sería la moneda oficial del virreinato en la Nueva España. Ajá, el oro. ¿Okay? Bien, esto es en este sentido de inicio y de avance de lo que sería el virreinato.
tenemos que ver cómo se va dando ya en términos muy generales. Son 300 años que tendríamos que analizar en una hora, menos de una hora, entonces va a estar complicado. ¿Sí? 62 virreyes, en los cuales pasan por esta etapa del virreinato que termina en el siglo XIX, ajá, y los últimos virreyes. Francisco Javier Venegas, yo digo que este es el último virrey porque de alguna forma es el que cae con la lucha de independencia, que sería el siguiente tema, y Juan de O'Donoghue. Todos mencionan que, o bueno, la mayoría de autores mencionan que O'Donoghue es el último virrey, pero él era más bien un jefe político de los altos mandos de la Nueva España, que fue en 1821, cuando llega oficialmente el triunfo de la independencia, es depuesto en este sentido. Entonces yo lo que les pongo es al primero, ajá, aquí está el primero, Antonio de Mendoza, Francisco Javier Venegas y O'Donoghue. Estos serían los dos últimos. Ajá. Este es el que era oficialmente virrey. Aquí hay algunas, algunos autores que dicen que no, simplemente no era virrey, simplemente era un jefe político. Pero pongo los tres para que vayan ahí teniéndolos ahora que revisen. Entonces, esta es la etapa muy, muy general de lo que viene siendo el virreinato. Hay otros datos que les digo, ahora vamos a sacar así con glosarios, les voy a empezar a mandar glosarios y que ustedes vayan haciendo lo que vienen siendo nuestras líneas del tiempo, cómo van ubicadas. Esos datos, esos conceptos, ese glosario que podemos trabajar, sobre todo en el virreinato, lo van a ir adecuando, lo pueden adecuar, perdón, a sus líneas del tiempo. Hay una compañera que ya me mandó una de lo pasado, los demás, pues como que se la van a llevar así con las presentaciones y con lo que está en las clases, pero sí ya son dos personas que me mandaron sus, sus líneas del tiempo. ¿Ok? Entonces pasaríamos hasta aquí, esto se los mando el día de hoy o si se puede mañana a primera hora ya para que empiecen a revisarlos. Espero que estén revisando las presentaciones. Vamos a ver cómo pasa esto. Ahí está. Ok, entonces, esta es una etapa, recapitulo. Venimos desde poblamiento de América, prehispánico, conquista, virreinato. ¿Sí? En esta parte tenemos que ir viendo cómo se dan fechas importantes y de alguna forma cómo va evolucionando el pensamiento en este sentido de identidad en el territorio que estamos trabajando y que termina por llamarse México. Bien, pasaríamos a otro. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Bien, estoy haciendo tipo ediciones, según yo, pero bueno, ya lo comentaremos el día viernes. Entonces, continuamos con lo que viene siendo Historia de México. Recuerden, vamos a trabajar Historia Universal y Estructura Socioeconómica. Entonces, sí es muchísima información. Además, traemos todo lo de humanidades. Entonces, vamos a hacer lo más prácticos que se pueda. ¿Ok? Bien. Terminamos lo que viene siendo virreinato, digo, muy sencillo para toda la información que se maneja, y vamos a continuar con que sería con el México independiente. Aquí yo creo que ya sí podemos hablar en algún sentido de lo que es México como tal. Si no Tenochtitlan, no virreinato, no España, ya manejamos esta diferencia. Etapas en ese sentido del México independiente.
Ajá, planes, pueden llegar a preguntar, planes es complicado, son muchísimos, pero en este sentido se da esta idea. A ver, creo que me equivoqué estamos en esta parte, perdón, son las vicitudes, son los problemas de estar aquí grabando, que no me gusta, ya les dije, permítanme. La diferencia con las clases en vivo es que allá les ponen musiquita, aquí no tengo para ponerles, entonces se va a ver todo lo que hago. Ajá, entonces, aquí está. Esta es otra etapa importante y es una de las etapas que definen ya la estructura de nuestro país, como les decía. Ajá, antes del México independiente, yo he hablado por otros siglos, vamos a manejar cómo se da esta idea de la independencia de México. La independencia de México está basada en la estructura que acabamos de ver de la del virreinato, cómo estaban estructuradas las situaciones sociales, económicas y políticas de lo que es el virreinato. Y a partir de eso es que empezamos a generar cambios, búsqueda de otro tipo de ideas. Como veíamos en filosofía, los cambios que se dan en el mundo de la Edad Media a lo que viene siendo la modernidad son bien importantes. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ya repercuten en lo que viene siendo nuestro territorio. Ya nuestra idea de la cosmovisión antigua ya no existe. Y en el virreinato ya existen problemas los cuales tienen que ver con esta forma de pensar, tienen que ver con el actuar de nuestros gobernantes. Y en este sentido es que empiezan a darse cambios. Y uno de los principales cambios tiene que ver con esto, con la independencia de México. Ustedes de alguna forma, desde primaria, secundaria, les han dado lo que es historia de México y está determinado también con etapas y eventos, ¿no? Lo que trabajábamos con hechos históricos y procesos históricos que desde pequeños van inculcándonos, ¿no? Acuérdense que nosotros vimos identidad en este sentido y cómo va generando ese proceso de identidad a partir de la historia de México, cómo se va conformando una nación. Ajá, que es diferente a lo que estábamos viviendo en el virreinato. Y en este sentido aparece este proceso independencia de México. ¿Cómo la vamos a trabajar? La independencia de México, proceso revolucionario, proceso de cambio, que nosotros tenemos los datos básicos, 1810. En 1810 inicia este proceso violento, proceso de guerra civil que concluye en 1821. Son 11 años que de alguna forma el país está en conflicto y que busca liberar al país de un dominio colonial, ajá, por parte de España. Esta parte del cambio que se genera en el mundo también está presente en los personajes que viven en este territorio, no en sí los mexicanos, porque todavía no se define bien esta parte de identidad, ¿ok? Este proceso fue impulsado por factores sociales principalmente, que es los que nos enseñan, pero también hay factores económicos y políticos, que es los que vamos a tratar de ver ahorita. Ajá, y que han generado en todo este proceso de virreinato un descontento en las clases sociales de la Nueva España, pero no son los únicos factores, ¿sí? La independencia de México surge principalmente desigualdades sociales que se dan, pero nada más en una idea de cambio de los personajes de los privilegiados y en este sentido empieza a generar en toda la sociedad cambios específicos.
Tenemos a la nobleza española como que de alguna forma es, es esa clase social que ahora podríamos hacer la comparativa con esos grandes millonarios en la actualidad, ajá, con otras características, pero sí serían estos nobles españoles, peninsulares. Eh, Hay una mayoría que no cuenta con esos privilegios y también mestizos, criollos, personajes que de alguna forma van buscando tener algo de ese poder, principalmente con ellos. Ahorita vamos a ir para allá. Pero la independencia de México no tan solo son esos descontentos, o sea, es un descontento por algunas clases específicas, pero yo creo que lleva más, es más complejo. Y tenemos que analizar los factores externos que influyen en este conflicto armado. Y eso es lo que vamos a realizar. Uh-huh. Perdón, estamos revisando lo que nos mandan también de ahí ahorita están ahí los chats ahí de alguna forma trabajando. Bien, entonces, ¿qué factores? Causas. Primero, ¿qué causas provocan la independencia de México? Yo pongo tres. Ajá. Son tres las que pueden determinar este, eh, eh, este hecho histórico de relevancia para el país. Ajá. ¿Cuáles fueron las causas? Primero, lo que ya habíamos analizado en el virreinato, esta estructura de castas, ajá, donde los criollos, que son los descendientes españoles nacidos en América, los nacidos aquí, pero que no son españoles puros, por decirlo de alguna forma, son los que están descontentos. Ajá, esta estructura a ellos no les conviene. Si llega alguien de España, un peninsular, o sea, ante ellos no tienen las mismas garantías, principalmente económicas, pero también políticas. Entonces, esa es la principal inconformidad. O sea, los indígenas, las castas inferiores como tal, sí están en una situación de una desigualdad muy marcada, pero realmente los que inician el descontento como tal en estos términos de cambios de pensamiento a nivel internacional, de alguna forma está precisamente determinada por los criollos, ¿sí? Eh, Ellos sufrían de alguna forma discriminación y falta de algunas oportunidades, digo, principalmente políticas, frente a los españoles peninsulares, ¿sí? Los criollos resentían no poder estar en altos cargos y si estaban, podían ser reemplazados fácilmente por un peninsular. Entonces, de alguna forma, yo creo que ahí es la causa. Sí manejan todo el descontento, pero las otras clases, los indígenas, mestizos, mulatos, de alguna forma, pues no tenían la capacidad de reacción ante estas situaciones. Son los criollos los que empiezan a generar ese proceso de cambio y en beneficio de ellos. Ojo, tenemos que ver cómo se da esta situación. Esa es la primera, estructura de castas. ¿Por qué? Cómo está estructurada, cómo está definida y esas diferencias principalmente entre criollos y peninsulares. ¿Ok? Segunda, las ideas de la ilustración. ¿Se acuerdan que vimos un proceso del Renacimiento que pasa a la modernidad en este sentido llamado la Ilustración? Eh, este conjunto pensamientos que se da en Europa y que de alguna forma nos determinan como personajes, perdón, ya me están hablando, voy a pausar tanto. Bueno, bueno. Hola, estoy en clase. Ya le puse pausa, ya aprendí cómo poner. Ok, era la LIC. Bien. Entonces, estamos en la segunda causa, ¿no? Las ideas de la ilustración. Ajá.
principales pensamientos que promueve esta etapa en Europa, principalmente libertad, igualdad y derechos de los pueblos a gobernarse a sí mismos. Esta idea de cambio ya en la sociedad, les digo, pasamos de de la Edad Media a la modernidad, y en la cual ya estos pensamientos empiezan a generar cambios. Acuérdense cómo vimos estas ideas que empiezan a permear en todo el mundo, ¿sí? Los avances tecnológicos, el nuevo pensamiento filosófico, lo que viene siendo el protestantismo, empiezan a cambiar ya y a generarse otro tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, estos son los principales, ¿no? Ideas de la Ilustración, si nos llegan a preguntar, primero, estructura de castas; segundo, ideas de la Ilustración, que promueven libertad, igualdad y derechos de los pueblos gobernarse. No sé por qué me recuerda la Revolución Francesa, pero bueno. Y comienzan a difundirse en la Nueva España. Les digo, empiezan a generarse ideas de cambio. Los criollos, como decíamos en las castas, que son los más afectados en términos políticos, ajá, los criollos educados se empiezan a influenciar por estas ideas y empiezan a cuestionar la legitimidad del gobierno español. Ahí está, yo creo, la principal causa. Sí, las otras como tal se toman como referencia, pero yo creo que esta podría ser. Sí, ellos son los que saben, ellos son los que buscan y promueven esta situación. Esta principalmente. El derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos. Ajá, esa es una idea. Aparte de la libertad, que queda ahí como para nosotros en segundo término, y la igualdad también. Ajá, esta es la idea principal. Y la tercera, la coyuntura de la época, es decir, donde se unen las ideas a nivel mundial, ¿sí? Esto es lo que de alguna forma en otros lugares empiezan a darse procesos de quererse gobernar por sí solos y de empezar a cambiar las estructuras sociales. Entonces, este es lo que ayuda también a la lucha por la independencia. ¿Qué pasa en Europa? Este proceso coyuntural. Eh, Napoleón invade España, fíjense, en 1808. Ajá, desde ahí ya empiezan los procesos. Y a partir de esto, de esta invasión, o sea, sale Fernando VII, ajá, y dejan un vacío de poder, o sea, es decir, la monarquía española se encuentra a expensas de los franceses. Entonces, al estar nuestra corona, digo nuestra en este sentido de que pertenecíamos como colonia, a estar en conflicto, hay una situación política importante que aprovechan precisamente los criollos en la Nueva España para decir, ah, bueno, si ellos no tenemos ahí un poder bien definido, vamos a empezar a generar lo que mencionábamos en esta parte. ¿Qué vamos a generar? De alguna forma, el derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos. Esta es la tercera, ¿sí? Un colapso político que se ha aprovechado por la clase criolla en la Nueva España. Entonces, aquí ya ven la oportunidad de deshacerse de precisamente los peninsulares y empezar a ejercer de alguna forma el poder político en este país, y económico y social, y en todos sentidos se maneja así. Entonces, independencia de México, ajá, tres factores específicos, son las causas, ¿ok? Para esta parte, ¿cómo lo vamos a dar? Entonces se da hasta acá, veamos. Ok, ahora sí. Vamos a iniciar cómo se empieza a generar este cambio. Ya el hecho de sí, ya tenemos los antecedentes, tres antecedentes, y empezamos. Generalmente nos manejan la situación de la conspiración de Querétaro, ¿sí? Pero ha habido más. Desde 1808, yo digo años anteriores, las ideas de cambio nos van buscando definir cómo estamos plantados en este territorio, y por eso yo digo que tenemos que mencionar las conspiraciones que son el pre de la independencia de México.
¿Qué son estas conspiraciones? Son intentos de grupos criollos principalmente, y como criollos también ya se empiezan a involucrar aquí comerciantes, militares, la iglesia, acuérdense de lo que viene siendo el protestantismo, ajá, que buscan lograr la autonomía de la Nueva España, es decir, ser autónomos. No el cambio, aquí todavía no es el cambio como tal de llegar a ser otro país, sino es una autonomía en algunos sentidos, estructurales principalmente. Y yo aquí menciono de alguna forma dos importantes, la de 1809, ajá, la de Valladolid, que es aquella que se da en Morelia, y que los principales conspiradores, que esta es la base de la segunda, Mariano Michelena, José María Gobeso, Vicente Santamaría, casi no son recordados, ¿sí? No, para muchos no nos dan esta historia, ¿sí? Buscaban formar una junta de gobierno diferente a la que estaba estructurada, donde hubiera criollos. Ajá, lo que pasa es que son delatados, lo que pasó con la segunda, y la mayoría son encarcelados. Pero lo importante, que es al tema que estamos trabajando, la conspiración de Querétaro. Esta 1810, esta es la que nos enseñan en la primaria, la que se da en la casa del corregidor, de ahí también la famosa corregidora, que no era corregidora, por cierto, pero bueno, era como la primera dama, la casa del corregidor. Y en este sentido aparecen los famosos conspiradores. Ajá, Miguel Hidalgo, Juan Aldama, José Miguel Domínguez, él era el corregidor, y su esposa. Pongo algunos, hay más, ahorita los vamos a ver, pero yo los pongo aquí como principales. Y esta conspiración también es que nos cuentan, se da el aviso cuando están reunidos ya con una fecha determinada para lanzar el movimiento de independencia, y de repente son descubiertos y llega el aviso y surge lo que pasa en la historia, según esto que nos dicen en la primaria, empieza a generarse el proceso de independencia de México. Esta conspiración, en términos muy, muy generales, es la que inicia con el movimiento de independencia. Esto es el preámbulo, ¿ok? Ajá. Y el preámbulo como tal de esta conspiración la vamos a manejar como la base. Y estos personajes aparecen en el proceso ya de independencia. ¿Ok? Bien, espero me vayan siguiendo hasta aquí. Vamos a manejar otras cosas que van continuando. Ya personajes, si ustedes ven, es un preámbulo y ya sobre lo que es la independencia tenemos que ir manejando personajes, así ya por etapas, tipo línea de tiempo. Algunos dicen que es el más importante, yo no creo, pero bueno. El famoso padre de la patria, Miguel Hidalgo, sacerdote, criollo, ajá, recuerden, es el que dicen que él inicia el movimiento de independencia. 15 de septiembre, grito de Dolores, 15 de septiembre, en el cual llama a la población, al ser descubierta la conspiración, llama a, a lo que viene siendo levantamiento de armas, ¿sí? Levantarse contra el gobierno español, lo que les decía el famoso grito de Dolores, acoger gachupines, dicen algunos que mencionaba en el grito de Dolores, ¿sí? Carisma, liderazgo, fundamentales en esta primera fase de la lucha. Él no dura mucho tiempo, capturado y ejecutado. Dicen que de alguna forma tuvo que ir hacia otro lado. No vamos a hacer análisis de todo, pero sí quiero que lo tengan. Esto ustedes, les digo, es cultura general, ya lo tendrían que tener, ¿no? El famoso grito de Dolores, 15 de septiembre de 1810, y el inicio del movimiento independentista, el 16 de septiembre de 1810. Ajá, a partir de los conspiradores de Querétaro. ¿Va? Ok, bien. José María Morelos y Pavón. Estoy separándolos así por etapas, ¿sí? Morelos, otro sacerdote criollo. Ojo, vean quién inicia todo este proceso. Ajá, él de alguna forma es el que sigue a Hidalgo, ya que muere en el 11, y él es un poquito más organizado, ¿sí? El siervo de la nación, ojo.
Ahí no lo puse aquí, apúntenlos ahí, es el siervo de la nación. Eh, Él ya es una idea no de rebelión como tal espontánea, es más en términos efectivos militares, ¿sí? Él ya empieza a avanzar y a estructurar realmente lo que viene siendo un cambio territorial, ¿sí? En este sentido, importante con Morelos, él lo que hace convoca al primer congreso oficial, el Congreso de Chilpancingo, 1813. Vayan checando las fechas, les digo, para que lo manejen. 1813, Congreso de Chilpancingo. Y en ese sentido, busca proclamar la independencia de México. No se da como tal porque de alguna forma todavía hay ejércitos realistas que buscan acabar con esto, ¿no? Y se redacta la primera constitución del país. No la toman como constitución del país, también anótele ahí. Podríamos decir, es la llamada sentimientos de la nación, ¿sí? Él es el que determina las bases para la constitución. De alguna forma ahí se va y se ponen las bases del objetivo ya. Con Miguel Hidalgo y con los conspiradores de Querétaro, realmente no hay un objetivo claro en términos generales. Lo que pasa es que ellos buscan precisamente el cambio en un término político principalmente, ajá, pero aquí ya es más estructurado. No sé si hayan checado, busquen ahí Sentimientos de la Nación. Él es muerto en 1815, entonces ya tenemos en el 11 Hidalgo, en el 15 Morelos. ¿Qué pasa? ¿Pareciera que termina? No. Sí, continúan otros personajes. Ya es de los últimos líderes, Vicente Guerrero. Sí, todos estos nos los enseñan. Ustedes chequen las escuelas de su colonia, van a ver que la mayoría tienen estos nombres de los independentistas. Ajá. Entonces Vicente Guerrero continúa la lucha por la independencia. Cuando muere Hidalgo también, y cuando muere Morelos asume algo de liderazgo. Entonces, alianza con otro personaje también importante que vendría siendo Agustín de Iturbide. Ajá. Ellos en el famoso abrazo de Acatempan, que ya es la culminación, entre comillas, de lo que es la independencia, fueron personajes militares claves para la independencia. Vicente Guerrero. ¿Ok? Después, Agustín de Iturbide, otro más. Les digo que las escuelitas normalmente tienen estos nombres y las calles de casi todas las ciudades. Entonces, Iturbide, militar también, lucha también. Primero, es importante porque Iturbide era realista, estaba defendiendo la corona española, ajá, cambia de bando, desde ahí empiezan los procesos de cambios en el poder y en esta situación negocia con Guerrero, que él sí era desde el inicio, y aparece esto. Vayan checándolos, ¿no? Este es otro documento importante. Ajá, el Plan de Iguala. Entonces, aquí ya están determinadas las bases para la independencia de México. Entonces, más adelante lo vamos a ver con Iturbide, que es muy reconocido ya en el México independiente, porque se convierte en el primer emperador de México, ¿sí? Con una duración corta, pero eso es más adelante. Entonces, Iturbide, por eso es importante. Entonces, tenemos a Guerrero, tenemos a Morelos y tenemos a Hidalgo en este sentido, ¿sí? Este es lo que vamos determinando. ¿Ok? ¿Sí? Ahí me van siguiendo. Aquí es otro que les voy a subrayar. Ahí está. ¿Ok? Estamos sacando aquí, les digo qué es lo que yo quiero que ustedes hagan, sacar los conceptos clave o fechas clave en este sentido. ¿Va? Ok. Entonces, ahí vamos. Entonces estamos aquí con Iturbide. Yo recupero a estos, ¿sí? Ustedes, de alguna forma, pueden ahí echarse un clavado. Recuerden que esto es autodidacta, de alguna forma tienen que echarse un clavadito ahí con algunas cosas que les llamen la atención y ya con la guía ya podremos sacar algunas,
algunas, algunas palabras clave ya diferentes, pero esta es la base como tal. ¿Ok? Bien, vamos aquí. Ahora, ya lo manejé con los que vienen siendo en este proceso los más importantes, que yo retomo, que he visto en las guías, y también, pero la independencia también se puede manejar así, etapas de la guerra. Normalmente los libros de historia, los oficiales de las primarias, secundarias, manejan esto, ¿sí? Etapas de la guerra de independencia, y ahí se van desarrollando. Ya ustedes van a poder ver cuál podría ser lo más favorable para el examen. ¿Ok? Perdón, también estoy aquí en otra cosa. Es que me está llamando la jefa. Ok. Perdón, así voy a estar porque me están aquí, les digo que no me gusta grabar clases, pero bueno, ¿cuáles serían? Con los antecedentes que ya mencionamos, toda esta idea de los tres antecedentes, pero se acuerdan de los tres primeros que manejamos con estos personajes, con los conspiradores, se inicia todo lo que viene siendo esta independencia. Aquí ya llegamos con cómo se va dando, ¿sí? 11 años de lucha de la guerra de independencia. Revueltas, un país en caos, un territorio más bien en caos, y que va determinando lo que viene siendo eh, el nuevo espacio en lo que viene siendo México ya como tal. ¿Sí? Entonces, se va organizando más, se va dando de alguna forma un éxito, dicen, con la entrada de los insurgentes a la Ciudad de México. Esa es la idea. Ajá, el ejército trigarante. Pero ahorita vamos para allá. Yo lo pondría así en etapas. Grito de Dolores. Uh-huh. Es el acto que da inicio a la guerra de independencia. Uh-huh. Y en la mañana ya del 16 de septiembre es lo que viene a darse el inicio de este proceso. Les digo que son fechas históricas y son actos que parecieran ensalzar de alguna forma el cambio como tal que se da en este proceso, pero si nos ponemos a analizar, que no se lo recomiendo ahorita porque primero pasan el examen y ya luego se empiezan a hacer análisis de lo que pasó realmente o de los cambios que podemos manejar. Ajá, sería así el grito de Dolores, inicio de la Guerra de Independencia, 16 de septiembre de 1810, este aviso de Miguel Hidalgo a sus feligreses con la estandarte de la Virgen de Guadalupe y que lleva a el inicio, toca las campanas de la parroquia en la ciudad de Dolores y llama a todos a la lucha. Ok, se oye muy, muy no sé, mejor no digo el concepto porque si no luego me fusilan. Ok, Grito de Dolores. Ahora sí, 1810 a 1811. Esto ya tendría que haber salido por puro sentido común. Ajá. Etapa desorganizada, luchas donde se pierde, luchas donde de alguna forma se avanza muy poquito, no hay objetivos realmente claros. Si vamos a pelear contra los tiranos, contra los peninsulares, pero ¿para qué? ¿Cómo? O sea, ¿en qué forma lo podemos hacer? Ajá, lo único que querían era acabar con los españoles. Ajá. La confusión en esta primera etapa del 11, vivas al rey español Fernando, ¿sí? Recuerden que estaban los franceses invadiendo España en este sentido, ¿no? Y en esta parte todavía no se buscaba independizarse totalmente, simplemente una forma de tener autonomía. Ese es lo que, por eso algunos todavía que viva el rey, ¿no? O sea, bien contradictorio, ¿no? Entonces aquí ya, esto ya lo vimos, cómo es ejecutado el líder de esta primera etapa hasta el 11, sería Miguel Hidalgo. Segunda etapa, ya les decíamos, ya hay un fin aquí en esta etapa del 11 con este señor, por eso es tan importante. Muchos no lo toman así como
porque no llega hasta el final, pero él pone las bases realmente, lo que viene siendo José María Morelos y Pavón. Eh, si puedo, el día de hoy les voy a poner imágenes, a lo mejor así hay una referencia, no ponen en los exámenes imágenes, pero sí tengan referencias. Es el señor de Paliacate, el otro está en un proceso, acá está, aquí está. Este es lo que viene siendo Hidalgo. Ahí si ven la foto, búsquenla también. Por ahí está Morelos. Es el que les quería mostrar. Ya no veo. Bueno, ahí debe de andar Morelos. Entonces, pero sí está Guerrero, sí están otros personajes ahí. Pero bueno, búsquenlos y sí podríamos trabajar así también con las imágenes. ¿Ok? Entonces estamos en la segunda etapa, José María Morelos y Pavón, etapa del ideario de Sentimientos de la Nación, lo que les decía hace un rato, donde realmente plantea el objetivo de la independencia y apunta a poner fin. Ojo, él sí ya maneja esto, la desigualdad y organizar un gobierno del pueblo. Es muy diferente a lo que se plantea en un inicio. En las conspiraciones, la idea era totalmente diferente, entonces es como se empieza a manejar. Morelos, yo creo que es el pilar, el famoso siervo de la nación, de lo que viene siendo la independencia. Los otros son como espontáneos, por decirlo así, ¿no? Sí son importantes porque son la base, pero yo creo que aquí es donde inicia ya con esta llamada Sentimientos de la Nación, que se configura en lo que viene siendo, ¿se acuerdan? El Congreso de Chilpancingo. Entonces, vayan viendo cómo hay seguimiento en esta parte. Entonces, esta es la segunda etapa de 1811 hasta 1815. Les digo, los historiadores la terminan con la muerte de los personajes. Yo creo que sí hay continuidad en este sentido. Ajá. Entonces, sí, vamos a ver qué sucede. Bien, seguimos con la otra parte. Tercera etapa, 1815 hasta el 21. Importante que vayan retomando esto para sus líneas. Las fuerzas españolas debilitan a los insurgentes, enfrentamientos, continúan en el sur sobre todo, se dan en el sur, el norte es menos, porque recuerden cómo está estructurada lo que viene siendo el territorio del virreinato. Entonces, en el sur es donde se da todo. Guerrero y Mina, otro importante, Francisco Javier Mina, son las principales figuras. Entonces tenemos a Vicente Guerrero, a Mina en la tercera etapa, para que también vayan manejándolo así. En la primera, ajá, Vito Dolores, Miguel Hidalgo, importante, ajá, segunda, aquí está otra vez, segunda etapa, ya tenemos Morelos, tercera etapa, Guerrero y Mina. Ajá, hasta el 21, va terminando. Aquí aparecen otros también que son parte fundamental, pero son los que más sobresalen junto con Iturbide, que son de los importantes, ¿no? Aldama, estos personajes. Y la cuarta etapa, aquí está como referencia, no se vayan a confundir. En 1812 se redactó una constitución liberal, esto en 1812. Y en 1821, que esta es la cuarta etapa, el rey Fernando realmente juró, dice aquí juró, pero bueno, lo que hace, aplica para las penínsulas en las colonias. El clero se ven perjudicados con esta constitución y entonces estos sectores que se oponían a la independencia, estos dos sectores, a la aplicación de esta constitución a las colonias españolas, como se ven muy afectados el clero y la aristocracia, y eran los que se oponían realmente, bueno, la parte fundamental de lo que viene siendo la iglesia, la parte fuerte, se oponían, también la aristocracia fuerte se oponía. Entonces, como están perjudicados por esta constitución, estos dos sectores de alguna forma empiezan a apoyar la independencia, ya para que se dé el proceso en este sentido de consumación.
¿sí? Y esto es importante porque comienzan a apoyarla, pues debilita realmente tanto la ideología de los peninsulares como sus fuerzas armadas. Entonces, retoma la guerra, retoma fuerza, ajá, y logra en pocos meses, ojo, la resistencia se daba por los españoles, por el ejército realista, pero también se daba por el clero de alto rango y por la aristocracia. Entonces, cuando surge esto de esta constitución liberal que se había manejado y se aplica, se había manejado en España y se aplica para las colonias, empieza a darse este descontento del clero y la aristocracia en este territorio y qué es lo que logran, logran apoyar y por lo tanto dar un cambio. Entonces, éxito en pocos meses, esta es la cuarta etapa. ¿Ok? Y ya no como etapa, sino como hecho histórico, entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Trigarante, porque son los tres principios que se logran con este ejército, que es la unión de algunos personajes que estaban con el clero y la aristocracia y con los que habían venido en la lucha, ¿no? ¿Qué principios? La religión, la unión y la independencia. ¿Sí? Esto se da el 27 de septiembre y este ejército independista, que es liderado por Agustín de Iturbide, entra a la Ciudad de México sin encontrar resistencia, con lo que se menciona que el 27 de septiembre de 1891 se da por consumada la independencia de México. 11 años de lucha en el país por objetivos diferentes, por formas de ver cosas diferentes, pero que de alguna forma logran llegar a esto. Esto a grandes rasgos es la independencia. Ya llevamos varias etapas, entonces ya esperemos que empecemos ya a generar algo de conocimiento en este sentido. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar, a ver si nos da tiempo. Vamos a pasar a la otra etapa. Me interesa que lleve continuidad. Si ustedes ven que sí, vayan aprendiendo de alguna forma cómo se dan estas etapas y cómo culminan e inician otras. Me interesa eso, la culminación, el inicio, porque sí, así podremos notar que se está aprendiendo. ¿Ok? Si les digo, si se pueden guardar, no sé, para el viernes o de alguna forma podemos, ahorita en el chat les digo, si estoy ahí presente, podemos contestar algunas, pero yo creo que serían para el día viernes. Dejen checar si todavía me da tiempo y podríamos iniciar con otra etapa. Luego le corto, pero creo que sí tendríamos que completar lo que es el tiempo. Vamos a ver, permítanme. Bien, entonces, vamos, si nos da tiempo para continuar, vamos a la siguiente etapa y a ver cómo se está definiendo como tal. Uh-huh. Es una etapa larga, de alguna forma, si la estoy tratando de compactar, porque nos puede manejar ya de el México independiente, que ya entendemos cómo se dio este proceso de independencia y de qué forma lo podemos llevar a lo que viene siendo las siguientes etapas. En esta etapa de México independiente, yo podría mencionar que iniciamos desde 1821 hasta el 2025. Es México independiente, ¿cierto? Pero hay etapas que sí voy a manejar en particular, que son relevantes. Les digo, si vieron el programa de la clase pasada, se preguntan dos, tres, una pregunta dependiendo de las etapas. Tuvimos un problema ahorita, no problema, tuvieron problema los que presentaron exámenes para ingreso a la universidad. ¿Por qué? Porque decían es que no viene nada de la guía. Les manejan etapas, igual aquí les manejan etapas.
Y las etapas de alguna forma abarcan muchísima información. Eso es lo complicado de estos exámenes. Abarcan muchísima información y te hacen una pregunta. Si tú te concentras en la guía, te vas a quedar en un solo espacio de esa etapa. Entonces, la idea sería abarcar lo más que se pueda en términos generales y empezar a trabajar el sentido común. ¿Sí? Y eso es lo que yo platicaba con mis alumnos que presentaron a la universidad. Es que no venían, no te tocó de alguna forma, pero por eso te tienes que preparar en términos generales. Se pusieron a aprenderse la guía de memoria. Sí es importante tenerla como referencia, pero creo que también es importante generar conocimiento en ese sentido y eso es lo que estamos intentando, ¿ok? Bueno, me estaba viendo aquí que está un poco raro la luz, pero bueno, vámonos a lo que viene siendo el México independiente. En este mapita se puede ver qué es lo que manejaríamos de inicio. Primero, el contexto histórico del México independiente. ¿Cómo llegamos? 1821. ¿Cómo queda el país? ¿Bajo qué circunstancias se inicia un proceso ya de un México independiente? Ajá. De 1821, ¿cómo se da esta situación? Las ideologías del siglo XIX. Ajá, dos ideologías importantísimas en esta situación del México independiente. La ideología conservadora y la ideología liberal. Dentro de la ideología liberal aparece la moderada y la radical. En este sentido, se da otra parte que tendría que ver con lo mismo, pero que sí tenemos que marcar las diferencias. Ajá, dos ideologías, conservadora y liberal. Dos proyectos de nación que tienen que ver con las ideologías. Aquellos que buscan, que son los conservadores, buscan tener una monarquía. Algunos dicen regresar a la monarquía, pero no era regresar porque todavía no existía algo diferente en el territorio. Entonces, sería continuar con la monarquía. Algunos buscaban eso. Les decía desde el inicio, cuando vemos con los criollos, los objetivos no se planteaban realmente un cambio. Un cambio social, se cambiaba un cambio político de privilegios. Entonces, en estos proyectos de nación aparece la monarquía y aparece la república. Dos ideologías diferentes totalmente. En la monarquía aparecen dos divisiones, que son los borbonistas, aquellos que buscaban regresar o reconocer a la casa de los Borbones, que es el cambio con los franceses en España, ¿se acuerdan que vimos esta parte ahorita? Entonces, y aparecen en la monarquía, se toma como monarquía el pensamiento imperialista, los iturbidistas. Recuerdan Agustín de Iturbide, un personaje que aparece en el proceso de independencia de México. Esas son las dos ideas de la monarquía. O nos representa reconocemos a un rey, aunque tengamos aquí nuestras propias autonomías, pero nos reconocemos como parte de la corona, o en ese mismo sentido la monarquía, bueno, somos diferentes y vamos a tener nuestro propio emperador. Esa es la idea en ese sentido con la monarquía como primer proyecto de nación. El segundo proyecto de nación, la república. Y aquí también hay divisiones, ¿sí? Nos dividen los federales, los que buscan de alguna forma que tengamos una federación, es decir, un poder descentralizado donde existan autonomías en algunos espacios, sí reconociendo lo que pasa arriba, sí reconociendo a un poder único, pero también reconociendo que existen poderes locales. Ajá. Y los centralistas que dicen que no, que se tiene que manejar algo parecido a los conservadores. A partir, es un único poder y a partir de esto sí nos manejamos como una república, pero el poder está centrado en una sola idea, en un solo personaje, casi, casi, ¿ok? Entonces, esta es la segunda parte. Quiero que vayan entendiendo lo que les dije hace un rato, cómo se da el cambio de proceso. Estamos
triunfo de la independencia de México. Ya sabemos qué es la independencia, ya sabemos cuánto duró, ya sabemos los personajes que aparecen. Ahora van a aparecer los mismos personajes al principio y después van a ir transformándose y ya va a ser una idea diferente. Ya va a ser una parte en la cual tenemos que analizar otro tipo de estructura, otro tipo de pensamiento, de economía, de política. ¿Ok? Entonces, este es lo primero. Primero, los proyectos de nación, monárquico e imperial. En este sentido, ya como nación, también mencionamos que es nación la parte histórica de un territorio que nos determina esa identidad. Ajá. Las posiciones ideológicas que se tenían en este país. Ya que se dice consumada la independencia, empiezan a discutir cómo va a funcionar el país, de qué forma, y es donde empiezan los problemas. Ajá. ¿Cómo se lograría el desarrollo como crecimiento en todos sentidos, como nación, el desarrollo económico, político, social? ¿Cómo vamos a estar representados de todo el mundo? Si ya somos independientes, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, yo logro mi autonomía con mi pareja y ¿qué voy a hacer? O sea, debo de tener algo bien fijo que voy a hacer. Esto pasa igual. Ellos se independizan de España, pero ¿y ahora? Hay que conformar objetivos ya como personas autónomas. Entonces empiezan a surgir ideas, cómo se va a lograr esta autonomía en este sentido. Y hay que definir un proyecto de nación, ¿sí? ¿Cuál es el que mejor nos conviene o al que le conviene a ciertos grupos? Ese es el problema, es a ciertos grupos, no es a todos como tal. Entonces, los grupos que actuaban en ese proceso, en ese proyecto de vida, eran tres. Ajá. El republicano, formado por antiguos insurgentes, los borbonistas, que insistían en que el emperador fuera un príncipe de la Casa de Borbón, es decir, traer otro de allá, de España, de la Casa de Borbón, y que pues ya, él nos representara. No pertenecemos como tal, como colonia, pero tenemos un representante de la Casa de Borbón. Entonces, lo que decíamos hace rato, conservador. ¿Qué es un conservador? Aquel que no busca los cambios como tal, conservar algunas ideas. Podemos conservar esto, o sea, ¿para qué cambiar? Y el liberal, que de alguna forma busca cambios de raíz. Vamos a cambiar todo, ¿no? Estos son dentro de este proceso monárquico imperial. Y los iturbidistas, que este es el que va a triunfar, querían que se nombrara emperador a Iturbide. Nada más vamos a cambiar el representante, si somos independientes, tenemos nuestro emperador, pero lo demás lo vamos a conservar de alguna forma, no igual, pero ya va a ser todavía bajo una situación con raíces monárquicas, ¿ok? Bien. Y aquí pasamos. Triunfa el iturbidismo, ajá, y empezamos. De estos proyectos, de estas ideologías, ajá, triunfan estos. Y aquí, plan de Iguala, otra vez, vámonos sacando esta ratificación de tratados de Córdoba. Si no aparecen o si no los menciono ahorita, ustedes vayan buscando. Iturbide, lo primero que hace cuando se da esta proclamación de la independencia, ya tenemos acá el contexto, organiza una junta provisional gubernativa, donde se constituye el país dos órganos de gobierno, una junta provisional gobernativa y la regencia, importante más adelante en ese sentido. Ajá. Esa junta, es decir, todos terminamos la lucha, decimos ya ganamos. Bueno, ¿quién está? Estás tú, vamos a ver qué podemos hacer. Logramos una junta provisional y una regencia. La junta convoca elecciones, dice, vamos a nombrar a nuestro representante. Y entonces, 24 de febrero de 1822, se instala un primer congreso.
Es decir, cuando hablamos ya de Congreso, es una representación general de todos los que participamos, de todos los que estamos aquí, y en este sentido, los iturbidistas quieren estar al frente, se logra este Congreso Constituyente, es decir, vamos a lograr las leyes, las reglas, las normas que ya nos había dejado de alguna forma Morelos y que vamos a empezar a buscar aplicarlas. ¿Sí? En este Congreso Constituyente se corona 1822 al primer emperador de México, Agustín de Iturbide. ¿Ok? Ahí váyanle poniendo. Ajá, yo aquí los voy rayando, pero ustedes pueden hacerlo así. Pueden apuntarlo y sacar sus notas. ¿Ok? ¿Qué pasó con este señor? Ya pasamos de una lucha de un año, de cómo instaurar lo mismo y de alguna forma generamos plan de Iguala, ratificamos tratados de Córdoba, generamos elecciones. Ojo, ya hay elecciones para diputados, ya hay un congreso, el famoso Congreso de la Unión, donde están representados muchos personajes que van a discutir, analizar cómo se va a dar la vida en este México independiente. Entonces logra ganar Iturbide. Dicen que fue ahí una, alguna marrullada política, ya se empezaba desde esas épocas. Entonces, características de este periodo. Su gobierno se caracteriza por las crisis económicas, lógico, o sea, estamos buscando organizarnos y hay un soberano relajo en el país. Ajá. Hay despilfarro, problemas con el Congreso, que no hay dinero, y Turbide lo acaba, ajá, y entonces aparece un nombre bien importante. Ajá, este señor. Este nombre empieza a sonar, ¿no? Cuando se hace la disolución en este periodo de 2 años del imperio, ajá, aparece un nombre bien importante, Antonio López de Santana. Ustedes ya tuvieron historia, entonces ya lo empiezan a ubicar, ¿no? O sea, además, en ese sentido, cómo se van dando los procesos históricos en este país, ¿no? Santana, uno de los mejores vendedores, y no de Electra, sino de otras partes. Perdón por la palabra, ya me dije ahí, yo me autochuté en este sentido. Ajá, y entonces busca ir contra el primer emperador, entonces aprovecha para levantarse en armas, plan de Casamata. Aquí vamos a hacer, aquí me gustaría, yo se los puedo hacer, pero la idea es que ustedes lo trabajen. Plan de Casamata, Santana, así como se oye, vamos a hacer una listita de planes o un cuadro de planes, en los cuales, quiero quitar estas rayas si no puedo. Ok. En este plan de Casamata en 1823, reinstalan al Congreso que había quitado lo que es Iturbide, pero si se dan cuenta es a partir de eso que surge y aprovecha Santana para levantarse en armas, reinstalar el Congreso y cambiar el gobierno a una república. Iturbide en el 23 abdica y es exiliado. 21, 22 y 23. Ni 2 años duró, o sea, aproximadamente año y medio, o sea, lo empiezan a Santana, lo echa con el plan de Casamata. Ya empiezan los procesos para que Santana quede al frente. Se van a ir dando cuenta ahorita cómo se da. ¿Sale? Ok, hasta aquí vamos. Primer imperio. Ya venimos de las ideologías, ya venimos de los republicanos, borbonistas y turbidistas, ajá, al primer imperio y al plan de Casamata. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace este nuevo cambio que se da? Ya estructurado un congreso como tal, empieza a manejarse que, bueno, pues ya quitamos al imperio, ya cambiamos, ya la república. Entonces, en 1823, que traemos este seguimiento de este plan, 1823 se da en México. Fíjense cómo se van dando los procesos de poder, cómo empiezan, ¿no? Primero, Iturbide, después, ¿quién aparece? Un triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Ajá.
una forma de gobierno en donde el poder es ejercido por 3 personas. Y estos 3 personajes, también nombres de calles: Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino. De aquí, Nicolás Bravo, importante en el proceso histórico, pero más importante como referencia es Guadalupe Victoria. Ustedes ya están acordando quién es Guadalupe Victoria, ¿sí? Y ya lo tienen ahí, les digo, desde primaria ya nos dijeron. Ya se conforma a partir de este triunvirato, se va a conformar en el 24, se va a determinar este triunvirato, la república queda instituida. ¿Y cómo se da como república? Porque se promulga la Constitución de 1824. Importante. En este sentido, esta Constitución, algunos dicen que es la primera Constitución republicana que se da, pero yo siento que podríamos manejar desde Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón, o sea, porque son las bases que se toman, ¿sí? Pero aquí ya se establece con esta Constitución una república representativa. Ya vimos que es la democracia representativa, popular y federal. ¿Sí notan el cambio de los objetivos de la independencia a lo que ya estamos manejando, a los objetivos de los conservadores, que ahora se llenan con la boca con ese concepto y pues la verdad no, nada que ver en este sentido? Pero ahora bien, ya se ven estos cambios, ¿no? Una república representativa, popular y federal. Importante, para que vayan viendo los cambios, porque también en humanidades manejamos esto, ¿sí? Mantenía el catolicismo como religión de Estado. Y de aquí los cambios que se van dando hasta llegar a las leyes de reforma son bien importantes, ¿sí? Una religión de Estado. Pues si es una república federal, religión de Estado, sin tolerancia de otra. Les comentaba yo que se dan casos ahora que vivimos democracia, ahí está. Desde ahí empezamos a manejar esta situación del poder de la religión, y se va a ver más adelante con Juárez, les digo. Ajá. ¿Qué es lo que hacía? Decretaba que el gobierno se dividía en 3 poderes. Ya esta es la estructura que tenemos actualmente. Ya vimos cómo estaba determinada: ejecutivo, judicial y legislativo. Aquí debería estar al revés. Pero bueno, entonces ya el ejecutivo decía que el dominante de alguna forma sería el legislativo. Queda como representativo nada más el ejecutivo, pero es el dominante, ¿sí? En esta misma etapa, en octubre del 24, se nombra al primer presidente de la República. Estas nos las hacían en primaria. Guadalupe Victoria, primer presidente de la República, ya oficialmente instaurada, ya como representativa ante otros, o reconocimiento ante otros países, ante el exterior. Aquí ya aparece un vicepresidente que es Nicolás Bravo, ¿sí? Ok. Hasta aquí vamos, me van siguiendo. No espero que se les haga muy tedioso, por eso estamos haciendo así como que pausas en este sentido. Pero sí es algo que ya vimos, solo estamos recuperando. Ok. En este último, les marco, tómenlo en cuenta, que es lo que yo quería que hicieran de alguna forma, las ideologías que se dan en el siglo XIX. Aquí está la primera parte: el México independiente. Ideologías del siglo XIX son estas, pero el siglo XIX son 100 años, o sea, lógico, pues, pero vean cómo se van cambiando, ¿no? Cómo se va, aquí se pueden ya manejar los avances que vamos a ver. Proyectos de nación: monárquico, imperial, republicano, borbonistas, iturbidistas, centralistas y federalistas, es esto de acá. Ajá. Ok. Ideologías, primeros gobiernos, perdón, ajá, independientes, aquí están. Todo lo que estamos ahorita platicando, que les digo, algunos datos pueden aparecer, quiero que los tengan, pero esto sería
así como que bien resumido, por eso desde el curso pasado les manejaba esto de los mapas conceptuales. Este es un mapa conceptual. Primeros gobiernos independientes, Agustín de Iturbide, una república federal y centralista, que es la que gana, y ahí va siguiendo cuando aparece de alguna forma aquí nos faltaría poner en esta república a Guadalupe Victoria, y ya pasaríamos a los gobiernos centralistas, que es lo que nos toca analizar, con las famosas 7 leyes, Santana, ya aparece el señor Santana, y algo que sí tenemos que definir, que ahorita a ver si nos da tiempo, no llegamos hasta acá, que serían las 3 intervenciones extranjeras en nuestro país, son estas 3, así de fácil. Guerra de 1846-1848, la intervención francesa, la primera intervención francesa y la segunda intervención francesa. Dos francesas, una norteamericana o de los Estados Unidos. Ya como República Federal, ya cambia la situación centralista de Victoria, aparece el señor Benito Juárez, y Sebastián Lerdo de Tejada, con lo que vienen siendo las leyes de reforma. Aquí hay más personajes que vamos. Esta es la parte que vamos a manejar después de Guadalupe Victoria. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta forma. Aquí me voy a ir un poquito más rápido. No sé si haya manera de repetirlo. Sí, yo creo que lo vamos a trabajar desde aquí. Vamos a repetir algunas cosas, pero ahorita me gustaría que lo viéramos así en términos generales. O sea, este sería donde nos quedamos realmente, aquí, para que lo recuerden, ¿ok? ¿Qué son las 7 leyes? Las 7 leyes aparecen aquí. Ya llegamos aquí con los gobiernos centralistas. 7 leyes. Tiene que ver con estos gobiernos centralistas, son del 36 al 46. Primera constitución centralista, llamada las 7 leyes. Entonces tenemos acá otra, la del 24. Esta es una constitución representativa. Esta, las 7 leyes, que se maneja como segunda, sería la del 36. En este sentido, la llaman las 7 leyes, pueden preguntarnos así, pero es la segunda constitución, la del 36, así lo manejan, en la cual, al cambiar la situación federalista republicana, pasa a ser centralista. El poder se va a concentrar en un solo espacio, ¿no? Se disuelven gobernaturas, ya no hay gobernaturas, representantes de los gobiernos de los estados, y todos los gobernadores y sus empleados, es decir, todo depende directamente a lo que viene siendo el gobierno central. Para que entiendan esto, ¿cómo se da la diferencia en este sentido? Ahorita voy a hacer una pausita cuando pase el fierro viejo. Bueno, lo dejamos correr. Y en este sentido, vemos cómo se maneja esta idea en la actualidad. Hice una pequeña pausa para ver, pero no avanza este señor que vende, que compra fierro viejo, pero bueno. Ahí había comentarios la otra vez, cómo se veían que el gallo y que el camión y que, pues ni modo, no tenemos espacios tan perfectos para este tipo de cuestiones. Pero bueno, estamos con esto. Les decía, para de alguna forma manejar esta diferencia del centralismo y a lo que viene siendo el federalismo, ahora, si ustedes ven, hay autonomías, o sea, hay leyes locales en cada estado, ¿sí? Se tiene que aprobar si yo apruebo una ley que surge del Ejecutivo, por ejemplo. Se puede aplicar en diferentes estados. Ahí está la ley de la legalización del aborto en este sentido. O sea, fue un proceso discutido en los congresos locales y después aprobado para integrarse. Se puede tener algunas leyes locales. Por ejemplo, a ver, yo les pondría, en la Ciudad de México existe el hoy no circula.
sea, está aplicada nada más por el gobierno de la Ciudad de México. Si fuera un gobierno centralista, esta ley se aplicaría a todos lados, ¿no? Aquí se van adecuando de alguna forma diferente. Y entonces por eso estos gobiernos centralistas lo que buscan es concentrar el poder de alguna forma en este sentido. La primera constitución, ya tenemos la segunda, 1836, la llamada Siete Leyes, ¿vale? Y aquí aparece el personaje que les decía, Antonio López de Santana. Importante ya para acá. Ya vamos hasta 1836 y empieza una idea diferente, ya aparecen estos personajazos, ¿sí? ¿Quién fue? Un militar político mexicano que aparece desde 1821, ¿se acuerdan? ¿Qué plan aparece ahí con este señor? Acuérdense. Ajá, acuérdense, dicen en mi rancho. En 1821, de la independencia de México hasta el afianzamiento en 1855 de los liberales. Santana, omnipresente, estuvo en casi todo este proceso, estuvo ahí, aparecía en todos lados, en términos políticos y militares. De alguna forma estuvo en el poder, regresaba, iba, fue 11 veces presidente, pónganlo como, ahí vi una preguntilla ahí que manejaba, 11 veces presidente Santana. Otras veces, tipo Maximato, estaba por atrás, ponía, quitaba y de repente volvía a aparecer. Es bien importante este señor. Ajá. Y de alguna forma, él determinaba los relevos presidenciales y promovía y quitaba dependiendo a sus intereses. Personaje maquiavélico, pero que de alguna forma retomó a los antiguos personajes que se daban al inicio, ¿no? Iturbide, todo esto. Vamos a checarlo. De vamos a ver algunas cuestiones básicas de Santana, nada más como referencias también. Les digo, también con él se podría analizar mucho hasta 55. Imagínense cómo vamos de apurados en este sentido. ¿Ok? Bien. Retomamos el 35, por eso aparece Santana aquí, porque aparece todavía hasta el 55, pero aquí vean. La otra idea, las tres, Primera Guerra, es del 35 al 53. Ajá. Regresamos un poco en ese sentido porque es un evento muy, muy importante. La independencia de Texas se da de alguna forma desde el proceso del emperador Iturbide, que autoriza a americanos poblar Texas. Entonces, empiezan a llegar colonos desde más de la zona central de Estados Unidos. Ajá. Y entonces, para el 35, si estamos con el señor Iturbide, es el 23 que da la autorización, para el 35 ya el 80% de la población de Texas es de origen norteamericano, o sea, inglés, francés, no sé, inglés. Ajá. Y en 1800, aquí nos falta, bueno, ahí lo vamos a corregir, los pobladores de Texas deciden separarse de México. Es bien importante. En México han existido con Yucatán, con el sur y con el norte estas ideas de independizarse de lo que es el gobierno mexicano. Entonces deciden separarse de México. Santana, ya estamos con este señor, viaja a Texas, enfrenta el levantamiento, todavía no anda en el proceso de presidencia, ajá, y derrota la famosa batalla del Álamo, que hay hasta películas ahí en ese sentido, donde este señor los vence en la batalla del Álamo. Se firman los famosos tratados de Velasco, donde se maneja que deben de estar en este sentido dependiendo de nosotros, aunque sean de origen norteamericano. Ajá. Aquí se da
el proceso. Primero buscan la independencia de Texas, después la guerra de 1845. Al no ganar, ¿qué es lo que pasa? Pues buscan, dicen, bueno, no vamos a ser independientes, nos anexamos a los Estados Unidos, ajá, y en el 45, ¿qué es lo que pasa? México les reclama y no acepta esta anexión, ¿sí? Entonces declara la guerra a México en 1846. Sería de las primeras guerras que vamos a ver. Invaden el norte del país, Taylor. Estados Unidos también por el sur, entra por Veracruz, la capital. Ajá. México es derrotado, Churubusco, ya saben cuál es, el castillo de Chapultepec, los famosos que según ya no son los niños héroes en este sentido. Ajá, Santana huye del país. Ajá, y el 2 de febrero del 48 se firman los tratados de Guadalupe Hidalgo. México, no nada más Texas, también pierde Alta California, Nuevo México por un pago de $1,500. Aquí estos los voy a cambiar. Estos todos nada más como referencias. Este es importante. La primera guerra que vamos a ver y tiene que ver ya con Santana. La venta de la mesilla, otra. Por eso dicen que es el mejor vendedor, porque él estuvo ahí, ¿no? De alguna forma, él es el que estuvo en todas estas negociaciones, ¿no? Yo no creo que haya llegado y a ver, dame tanto y órale, sino que es un proceso ahí interesante. Ajá. En el 53, perdón, el gobierno de los Estados Unidos vuelve a presionar en este sentido para definir bien los límites, ajá, de lo que es el Río Bravo y las nueces, este cambio que se da de México hacia allá, y el gobierno le ofrece por esta parte $10,000 por este territorio. Dicen que sin consultar, dicen que lo vende Santana, ¿no? Fueron negociaciones desde aquí, ajá, desde Texas a todo este tratado de Alta California, Nuevo México, y también lo que viene siendo la mesilla. Si ustedes se ubican en el mapa pasado que estábamos viendo cómo está estructurado lo que viene siendo la parte de lo que era el virreinato y hasta dónde abarca en los Estados Unidos. Y si ustedes se dan cuenta cómo va reduciendo, al final vamos a ver un mapa y lo vamos a tratar de comparar con esto. Por ejemplo, un mapa de 1836, 35-36, con un mapa de la actualidad y van a ver cómo estaba determinado. Aquí medio se pone, les digo, voy a cambiar estas imágenes. Tratar de hacer un poquito más amplias para que lo vayan viendo. Digo, no es, tal vez no sea muy importante para el examen, pero yo digo que puede venir una pregunta en este sentido. ¿Va? Entonces, ahí vamos. El plan de Ayutla. Estamos ya en 1853. Desde el 50, recuerden que era en el 55 y todo este proceso se da desde el 35 hasta el 45, hasta el 53. Ajá, y acá ya en el 53, ¿qué es lo que pasa? Santana 11 veces ya había estado, se le acusaba de vender toda una parte de México, había hecho negociaciones, estaba ahí bien determinado, seguía en el poder. Entonces ya empieza con el descontento, sobre todo con los personajes que están en la política, algo parecido en la independencia, ¿no? Los personajes que están en el más alto rango son los que no están conformes. Bueno, también los demás, pero vemos quiénes son los que inician con los cambios, ¿no? Y empieza un tipo de rebelión en este sentido en contra de este proceso de Santana. Ajá. Entonces, aquí el plan de Ayutla, población que pertenece a Guerrero, aparece otro personaje que es Juan Nepomuceno Álvarez, Ignacio Comonfort, Florencio Villarreal, y otros opositores al régimen. Y en el 54, venimos del 53, cuando empiezan a aparecer estos personajes, ya en el 1 de marzo del 54 crean un plan revolucionario, también vayan anotando ahí, plan de Ayutla, que sería conocido por
por el nombre donde todos determinan el plan de Ayutla, ¿sí? Y este plan, básicamente, tres postulados: renuncia de Santana, la creación de una junta representativa, otra vez con las juntas representativas que designaron un presidente interino, que al final de cuentas fue N. Álvarez, y la realización de un Congreso Constituyente, otra restitución del Congreso Constituyente. Entonces, aquí plan de Ayutla, personajes importantes, podríamos hablar de estos Comonfort, de Villarreal, de Álvarez, que son los que buscan otra vez llegar a crear un Congreso Constituyente. Cuando hablamos de Congreso Constituyente, es la reunión para manejar que la Constitución tiene que cambiar de alguna forma. Y en este sentido sí se empiezan a dar ya los cambios en lo que viene siendo la estructura del país. ¿Sí? Ya de entrada ya no tenemos parte de nuestro territorio, y también de entrada se está volviendo una dictadura por una sola persona, que es Antonio López de Santana. ¿Ok? Bueno, yo creo que en esta parte sí nos tenemos que detener, porque ya empezaríamos con esta otra parte. Ajá, con esta. Que ya es otra intervención. Estaríamos hasta acá. Desde los proyectos, primeros gobiernos independientes y los gobiernos centralistas. Y aquí ya vamos a empezar con las intervenciones. Ya hubo una intervención, ya teníamos a los Estados Unidos que nos ganaron, y que de alguna forma ya determinaban cambios en términos territoriales. Bien, entonces nos quedaríamos en plan de Ayutla y empezaríamos con lo que es la guerra de reforma. En la guerra de reforma, vamos a continuar este pedacito nada más, porque sí, ya se nos va a acabar el tiempo. Pero la guerra de reforma tiene que ver con este plan de Ayutla del 54, ojo, 1 de marzo del 54, en donde se desconoce a Santana y después de una guerra en contra de este personaje, Santana abandona la presidencia. Otra vez aparece este nombre, triunvirato, si se acuerdan que es, ¿no? Tres personajes al frente de lo que viene siendo el país, y en el 55 aparecen estos personajes. Juan Álvarez ocupa el primer puesto, que buscan ir en contra de lo que hizo este señor Santana, y elegir constituyente para restaurar una república representativa y federal. El gabinete hecho por Melchor Ocampo, ya son personajes que podemos reconocer más en la actualidad. Ponciano Arriaga, Guillermo Prieto, ojo, Benito Juárez. También yo creo que es más importante, pero bueno, el nombre que todos reconocemos y que de alguna forma manejamos es el de Benito Juárez. Aquí aparece un moderado que es como un Ford, pero bueno, aquí son los tres personajes que están ahí. Entonces, ahí aparecen las famosas leyes de reforma. Pero hasta ahí, nada más quería que lo checáramos. La guerra de reforma, hasta dónde llega, y aquí continuaríamos en este sentido, con el plan de Ayutla del 54 y con la llegada precisamente del triunvirato, y donde aparecen ya algunos nombres importantes. Ok, bueno, yo ya me cansé, son 2 horas seguiditas, pero el viernes vamos a darle reforzamiento a esto, y esperemos que sí se haya quedado claro de alguna forma este proceso hasta donde vamos de la historia de México. Recuerden, todavía nos falta una gran parte hasta el siglo XX, XXI, no, XXI no llegamos, pero después falta historia universal y todavía es mucha información que vamos a ir manejando. Por eso la recomendación de los mapas conceptuales. ¿Vale? Nos vemos el viernes y ahí determinamos el miércoles con otros temas sobre lo que es historia de México. ¿Sale? Bueno, les agradezco mucho. Cuídense y el viernes nos vemos. Ahorita voy a dejar un pedacito así como que se vea esto. Y ya, pero ya finalizamos.
Nos vemos, gracias.